Sí, muchas gracias. Bienvenido. Buenos días, profe. Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Mariam, la primera. A Cebes, muy bien. Muchas gracias, María. ¿Cómo les fue con su fin de semana? Oscar Velasco. El, el 2 también, profe. Aguayo. Sí, Ok, ok, gracias. perfecto. Gracias a usted. Admitir, Regina Ayala. Ayala Regina es este de aquí. Muy bien. A ver, entonces, La 21 Ángela. también, profe. Sí, de hecho creo que va a ser más sencillo de esa manera si hacemos esa dinámica que ustedes en cuanto se vayan ingresando a la sesión me vayan diciendo su número o su apellido, digo, o nombre completo para más rápido y que sea más efectivo. ¿La 22 me dijo entonces? 21. Ah, Rendón Ballesteros, Ana Lau. Sí, profe. Muchas gracias, Ana Laura, bienvenida. Buenos Profe, días, buenos profe. días. Muy buenos días a todos. Soy la 3. A ver, vamos con la 3. Aquí estamos. Muy bien. Luego Roberto Castañeda Galindo. Yo soy el 15, profe. Profe, el Luis. último. Ahí voy. Me dijo primero Luis. El 15 me dijo, ¿verdad? Sí, aquí está. Y luego vamos con el último. Velázquez Torres Daniel. Así Y es. también el penúltimo, profe. Velasco Arroyo Oscar. Sí. Ok, perfecto. A ver, 22, gracias a ustedes. Santiago, aquí está. El 6, profe. A ver, el 6, Camacho Maldonado. Ah, sí, tiene razón. Sí. Aquí está. El 9, Admitir. profesor. Andrea Ayala. El 9, Corona Rayas Omar. Corona. Sí. Ok, perfecto. El 13, profe. ¿El 3? ¿Álvarez? 13. Ah, o 13. Carlos. Ah, Carlos, ¿cómo está? Oiga, ¿usted qué pasó con lo de su cuestionario? Porque no lo tengo registrado que no lo entregó. No se lo envié, profe. Es Y que no luego, me conecté a la otra clase. pero pues de esto hace 15 días. Todos estamos de acuerdo que se dejó desde el comienzo, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí le encargo por favor que no eche en saco roto las actividades, porque gotita a gotita y luego se derrama el vaso. Entonces no queremos que eso le vaya a suceder. ¿De la Cruz tampoco no se ha conectado? Profe, yo A sus órdenes. ¿Cómo se apellida el número? soy Morales Ángel, el 17. Morales Rangel. Ah, aquí está. Excelente. Sí. Muchas gracias. Miren, ya Gracias. casi estamos, gracias a usted, ya casi estamos la mayoría y apenas son las 9:03. Me da Profe, yo mucho gusto. A sus órdenes. ¿Quién es soy usted? la número 4. Ayala Loya Andrea. Sí, Muchas gracias, Andrea. gracias. Buenos días y bienvenida. Bueno, me da gusto que ya estamos la mayoría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, 8. Tenemos ahí Profe. pendiente. A sus órdenes. Vargas Terrones, Ah, la miren, la 23. 23. Vargas Terrones. Muchas gracias. Gracias. Silvia Dafne. ¿Cómo le gusta que le digan Silvia o Dafne? Dafne. Muy bien, Dafne. Muchas gracias. Silvia. O Silvdaf, pues. Silvdafne. Ah, no, no se crean. Entonces Dafne está bien. Ramírez todavía no llega. Pérez González, Moreno Regalado tampoco. Dea Edith, Díaz Carriedo, De la Cruz, bueno, dijimos que todavía no. Dávila Orozco, Marco Antonio. Y Camacho Ruiz, José Eduardo, todavía no, ¿verdad? Pues ahí les encargo, por favor, si les pueden enviar un mensajito o se los puedan contactar, señales de humo, como sea, que les avisen, por favor. Digo, todavía están en tiempo, quedan 6 minutitos, ¿no? Pero pues para que luego, fíjense, aquí ya tenemos varias faltitas de algunos compañeros. Algunos sí, nada más fue una, digo, esa la voy a despreciar, o sea, no se las voy a tomar en cuenta y pues va a ser un récord perfecto. Pero hay algunos compañeritos que ya están acumulando, por ejemplo, en el caso de Carlos de Godínez, ya tiene 2 faltitas, entonces aquí esto pues sí ya se va a considerar. Todos los que tengan una, bueno, vamos a ser tolerantes, como lo que pasó con nuestro compañero Marco, de que pues tenía dificultades con su computadora y cosas así. Entonces, miren, aquí está Daniel de la Cruz. Entonces, no va a haber ningún problema que tengan una sola falta, digo, porque ya llevamos 3 semanas trabajando. Entonces, bueno, este sería el comienzo de la tercera. Entonces, los que tengan una falta, pues esa se va a obviar, se va a tolerar. Pero a partir de 2 en adelante ya se van a empezar a contabilizar. ¿Estamos todos de acuerdo? Carla Pérez, Carla Sofía, aquí está. Asistencia. Añadí a alguien más, nada más que no recuerdo, nada más decía el nombre. De los que se acaban de añadir, ya puse a Carla su asistencia.
¿Quién más acabo de agregar? Yo, Marian Ramírez Horta. Ah, perfecto, aquí está usted. Milagro, Ramírez. Marian. Bienvenida, ya ve, ya la están saludando sus ¿Cómo compañeros. estás? Muy buenos días, Hola, María. hola. Buenos días. Yo, profe, Daniel de la Cruz. Ah, excelente. Oiga, aquí usted también tenemos pendiente, ¿por qué no me entregó su cuestionario, el primero que hemos desarrollado? Le encargo, por favor, me los envíen, digo, pues, o bueno, no se crean, pues ya se quedó registrado, no pasa nada, digo, es la primera actividad, no va a impactar de manera significativa, pero si en lo sucesivo se siguen faltando las entregas de sus respectivas actividades, porque de hecho el día de hoy tenemos programada, bueno, les voy a subir una actividad que la vamos a revisar para el día jueves, es decir, esa única hora que tenemos disponible la vamos a dedicar a la resolución de esta actividad que se va a subir terminando la sesión que tenemos pendiente para hoy. Entonces sí les encargo, por favor, que nuevamente no echen en saco roto, no estén despreciando su calificación, porque entonces la sumatoria de todo este tipo de negligencias pues les va a impactar de manera negativa al final. Entonces, a los que no se habían agregado en este momento, les estaba comentando a sus compañeritos que los que tengan una sola falta, no se les va a tomar en cuenta, o sea, van a tener un récord perfecto, pero a partir de 2 en adelante se van a empezar a contabilizar. Entonces, para que lo tengan en consideración. Y ya faltan 3 minutitos, nos falta entonces Camacho Ruiz, Lalo, bueno, Eduardo, Marco Antonio, Dea Edith y Carla Priscila, para que si les pueden avisar, por favor, a estos 4 que nos están faltando, antes de que comencemos. Si no, bueno, por respeto a todos ustedes, vamos a dar comienzo con lo que tenemos planeado para el día de hoy. Aquí está Marco Dávila, admitir. Miren, hablando de... Profe, A sus órdenes. ¿le puedo hacer una pregunta fuera totalmente de los temas que hemos visto? Claro, no hay ningún problema. ¿Cómo se llama la sustancia de los árboles o de las plantas que es cuando que se dedica a hacer la planta verde? O sea, que da el color Buenos verde. días, profe. Marco Hola, presente. Ya le puse su asistencia, Marco, y a pesar de que tiene sus dificultades con las conexiones y demás, aquí está Sí, Miguel gracias. Ávila Orozco. Gracias. Para contestarle a su pregunta, ¿quién me hizo la pregunta para conocerlo? Yo, Santiago. Ah, Santiago. Mire, las plantas, dependiendo de cuáles estemos, digo, como siempre les comento, un buen biólogo siempre les va a contestar. Si no especifican, pues depende de qué planta estemos hablando. Es un árbol, un roble. Ah, muy bien. Entonces, en este caso ya estamos hablando de una vascularizada. Es decir, ya tienen conductos donde se está fluyendo estos líquidos, que es el floema y el xilema. Ahora, usted hizo la especificación del color verde. El color verde lo da la sustancia, la clorofila, Carla Moreno. Entonces, la clorofila, acuérdese que es lo que capta la energía solar y después la transforma en energía química. Entonces, me imagino que su pregunta más bien iba enfocado cómo se llama la vascularización de este tipo de plantas, propiamente, pues, vasculares. Y estos mecanismos o conductos de donde fluye ya las sustancias elaboradas a partir de la fotosíntesis, se le llama floema y el xilema. Entonces, dependiendo si es monocotíledo, bueno, ya estoy extendiendo demasiado, pero básicamente se llaman así estos conductos. Sí, para entender. Es que tengo un árbol, un roble, que pues ya tiene muchos años, yo creo 15, 20 años, grandote. Y de la nada perdió el color las hojas. O sea, se ven secas, pero no se caen. Y ya tienen como 1 mes y medio, pero no se caen las hojas. O sea, están como apachurradas. Sí, sí. Pero pues se me hace raro que no se caigan. Si estuvieran muertos, pues obviamente ya se empezaran a caer. Así es. En este Entonces, caso... empecé a investigar de eso y que pues me acuerdo cuando vi biología en primero, pues que hay una sustancia que se encarga de hacer las plantas verdes, que es la clorofila, el cloroplasto, ¿no? En sí. El cloroplasto es el organelo. Así es. A ver, Edith. En este caso, depende de qué especie se esté tratando, habría que especificar, puede ser que sea normal, es decir, hay algunas que presentan estadios en los que se les caen las hojas, que les llaman caducifolios, para posteriormente rebrotarlas. Esto normalmente sucede con especies que son más septentrionales, es decir, que se distribuyen en regiones más alejadas al trópico, en este caso del hemisferio norte. Entonces, en los cambios de estación, digo, como lo hemos visto en paisajes tipo norteamericanos, en los bosques de maple, que las hojitas de estar verdes se vuelven anaranjadas, amarillas, hasta caerse, y posteriormente se cubre de hielo. Pero eso es en las regiones más alejadas. Nosotros, pues, no es el caso, porque estamos prácticamente en el trópico de Cáncer. Pero habría que revisar. Si no tiene manchas, si sigue creciendo, entonces está saludable. Nada más puede que sea un proceso, todos tienen asistencia el día de hoy. Pero sí, lo que usted me estaba preguntando, estos conductos reciben el nombre de floema y xilema. Entonces, vamos a ponerle aquí asistencia. Creo que ya estamos todos 26, sí. No sé por qué 26, pero ahí está.
Si alguien falta, por favor, me puede indicar. No, pues ya todos tenemos asistencia. ¿Quién va a faltar? Nada más siento que 26. ¿O será que soy yo más bien? Sí, somos 25 más su servidor, 26. Perfecto. Bueno, entonces déjenme minimizar aquí. Si no hay ninguna otra pregunta, sin más preámbulos, vamos a dirigirnos a compartir pantalla. Y aquí vamos a dar comienzo. Ya todos estamos observando el PowerPoint, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Sí. Ok, perfecto. Déjenme mover esto aquí. Y entonces vamos a dar comienzo con lo que sigue, los siguientes temas que tenemos que revisar, específicamente con desarrollo del aparato locomotor. Ahora, esta palabrita de aquí resalta mucho, aparato. A ver, ¿qué significa un aparato? O sea, yo entiendo que aparato puede ser algo como nuestro celular, un dispositivo electrónico, nuestra computadora. O a ver, doctores, y doctoras, explíquenme por favor, ¿qué quiere decir en términos biológicos el concepto de aparato? ¿De qué estamos hablando entonces aquí cuando nos referimos específicamente al locomotor? ¿Alguien me lo puede responder o selecciona a alguien? ¿De un sistema? Tiene que ver con un sistema, pero no... Acuérdense, vámonos desde los niveles de complejidad. Decíamos que englobándolo todo, de un ser vivo complejo que tiene tejidos diferenciados y demás, lo vamos a determinar como un organismo. Entonces aquí ya cuando utilizamos esa palabra, hagan de cuenta que es un conjunto de muchas cosas. Todo lo que usted acaba de mencionar es verdad, sí está compuesto por sistemas, pero hay que hacer la diferenciación, sistema es distinto a aparato. ¿En qué sentido? ¿Alguien me podría orientar? ¿O selecciono a alguien? El sistema es algo que está compuesto por algo más grande, como el sistema nervioso, y el aparato vienen siendo como los nervios y lo que lo mueve, ¿no? Algo así. Va por ahí, pero se fue al revés. O sea, sí tiene sentido, bueno, si lo voltea, es decir, el aparato es algo más complejo. ¿Por qué? Porque es lo último en el nivel de... Porque contiene órganos y diferentes sistemas. Por ejemplo, si partimos desde el concepto de organismo, el siguiente nivel, bueno, nosotros llegamos nada más en las últimas sesiones hasta nivel sistema. Dependiendo de la literatura que ustedes consulten, sigue siendo lo mismo, pues ya el conjunto de sistemas es lo que conforma los aparatos. Entonces, un aparato, partiendo nuevamente desde el concepto global de organismo, el siguiente nivel que correspondería está conformado por aparatos. Básicamente los dividen en 6, o bueno, 5 para obviar el reproductor. Entonces, para que no se les olvide, los podemos sintetizar en 5 verbos. Oler, mover, comer, circular y excretar. Y bueno, si quieren agregar el sexto, nomás cambian del verbo comer, le cambian la M por la G. Digo, es un verbo en español, coger, pues es agarrar algo, aferrar. Pero si se lo dan denotaciones sexuales, pues bueno, ya no se les olvida que son 6 aparatos. Vamos a enfocarnos en estos 5. A ver, cuando digo oler, ¿qué aparato creen que estoy refiriéndome? Oler. Olfato. Aparato respiratorio, así es. Si les digo comer, ¿qué aparato estoy haciendo alusión? Digestivo. Aparato digestivo. Si digo mover, exacto. Entonces, recapitulando, aparato respiratorio, aparato digestivo. Si digo mover, ¿a cuál me estoy haciendo referencia? Locomotor. Exacto, bueno, aparato locomotor. Y aquí para hacer la aclaración, porque ustedes van a hacerse expertos en este aparato, está compuesto por 2 sistemas o 2 tejidos especializados. ¿Cuál y cuál sería? El esquelético, ¿no? Uno de ellos es el tejido esquelético, o perdón, sistema esquelético, y el otro entonces sería, por obviedad, Músculo el sistema muscular. Por eso le conocen como sistema músculo-esquelético, porque van relacionados uno con otro. No obstante, sus células son distintas, por lo consiguiente, uno es un sistema y el otro es totalmente diferente. Pero en conjunto, entonces forman el tercer aparato locomotor, que es el que acabamos de mencionar. Entonces, los últimos 2 verbos dijimos que era circular y excretar. ¿Cuál creen que sea el circular? No porque tenga forma de círculo, sino porque está fluyendo. Sanguíneo, cardíaco. Aparato circulatorio, exacto. Y el último que es excretar, pues creo que por eliminación entendemos cuál sería, ¿no? ¿Cuál sería? Digestivo. No, ya me dijeron comer. Es el aparato digestivo. Si yo como, luego tengo que sacar. O sea, excretar. Entonces sería el aparato excretor. Que incluye los riñones, las vejigas y todo esto. Y el último, que dijimos que si le cambiamos la M por la G, es el aparato, pues, reproductor. Entonces, de estos 6 aparatos, ahora sí, ya se comienza el siguiente nivel
de complejidad o descomplejidad, para que quede claro didácticamente hablando. Y ahora sí se descomponen en sistemas. Sistema circulatorio, sistema linfático, sistema esquelético, sistema muscular, etcétera. ¿Hasta aquí estamos todos de acuerdo? Sí. Y ya de sistemas, estos sistemas conforman los órganos, que son tejidos especializados, y más abajo entonces venimos con el concepto de tejido, y la unidad estructural fundamental del tejido pues es la célula, que es la estructura para toda la vida. Entonces hasta aquí creo que todos me siguen. Entonces rápidamente vamos a darle una recapitulada. Digo, no los quiero hacer expertos en zoología, pero para que nos quede bastante más entendido y claro, porque luego a veces nos ponemos a pensar de que quizás los vertebrados somos los únicos que tenemos músculos, cuando en realidad en el reino animal, y fíjense, para que se den una idea, el 95% de las especies animales son invertebrados, son los famosísimos deshuesados, y obviamente también tienen músculos, también pueden moverse gracias a estas estructuras, que es lo que les permite la locomoción en el mundo. Entonces, bueno, rápidamente la locomoción en los seres vivos, por eso les hice la generalidad, la introducción de que vamos a darle rápidamente nada más una repasada a la escala zoológica, bueno, en realidad a los 5 reinos, para ver si o no tienen locomoción o motilidad, o en términos generales se mueven o no las células que componen a los seres vivos. Entonces, locomoción. ¿Qué entendemos por el verbo locomoción? A ver, señor Luis, que usted está bastante meditativo con respecto al tema. ¿Nos puede compartir, por favor, cuál sería la definición del verbo locomoción? Bueno, en este caso ya está conjugado, ando yendo, pero locomoción sería ¿qué cosa? No, realmente no se me ocurre por el momento. Vamos a hacer, acuérdense, partan siempre de lo general a lo particular. Una locomotora, ¿qué es una locomotora? ¿Entendemos lo que es una locomotora? Una maquinita que está diseñada para moverse, básicamente, y arrastra vagones, ¿no? Por una vía. ¿No? Sí, o sea, es un aparato, en este caso hablando de términos de ingeniería o de tecnología, que está diseñada para moverse, para arrastrar, trasladar carga. Básicamente sería la definición de una locomotora, pero en términos biológicos ya habíamos, bueno, no me lo comentaron, pero vamos a hacer la deducción. Si una máquina se puede mover, pues un ser vivo se supone, creo que todos entendemos que también tiene esa capacidad. Digo, si lo comparamos con los hongos o las plantas, probablemente pensaríamos, pues las plantas no se mueven. Pero entonces, ¿qué pasa con los procariontes? Vámonos con nuestra compañerita, la señorita Nancy Saraí. ¿Nos escucha? Que la veo que está desayunando. Provecho. No, no se crea. Era un bocado nada más. A ver, Nancy, ¿nos escucha? La vieron. Sí, claro. Hola, Nancy, buenos días. Aquí en la imagen que estamos todos apreciando, creo, me parece, espero que sí, ¿nos puede compartir, por favor, su opinión al respecto de qué es lo que estamos observando? Bueno, podemos ver que se está dividiendo una célula, o sea, por mitosis. ¿Todos están de acuerdo que las bacterias hacen mitosis? No. Exacto, pues no, porque no tienen los complejos que una célula eucarionte sí presenta. Entonces, en este caso estamos hablando de qué tipo de reproducción, que sería sexual, que de hecho, no me acuerdo que su compañero, no me acuerdo, bueno, pero alguien me acuerdo que me lo comentó. ¿Cómo le conocemos entonces al método de replicación en procariontes? Meiosis. ¿Están de acuerdo con sus compañeras? No. A ver, el que dijo que no, es Marco, ¿verdad? Sí. Marco, a ver, por No favor. me acuerdo de cómo, no me acuerdo, pero no es meiosis ni ninguna de esas. No, acuérdense que en eucariontes dividimos las células en dos tipos, procariontes. Bueno. Y eucariontes. Vámonos todavía más atrás, más general. Aquí ya estamos siendo muy particulares. Pero sí están de acuerdo, o sea, hemos estado recapitulando otra vez, nada más enfocándonos en un ser humano, en un organismo vertebrado complejo metasuario como nosotros. Sí, tienen razón. Los dos tipos de células que hemos estado comentando, que espero que ya dominen, que creo que sí ya dominan, porque me lo acaban de decir, son dos únicas y exclusivamente que serían gametos. ¿Y cuáles serían las otras? Que componen nuestro cuerpo, todo lo demás que no es gametos. ¿Cómo se dice cuerpo en griego? Soma. Somatosensorio. Somáticas. Ah, vale. Entonces, no, los gametos salen de ahí, de donde usted dijo. Entonces, ya no se les va a olvidar. Son los gametos y las células somáticas.
Y los gametos son las haploides. ¿Por qué? Porque tienen la mitad de la carga genética y las somáticas son las que tienen la carga completa, por lo consiguiente son diploides. Hasta aquí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Ahora, vámonos más para atrás. Todos ya de acuerdo que las células que componen sean gametos o Sí, zamorfos. sí hacen mitosis, ya vi, sí hacen mitosis. Las eucariotas. Exacto, las eucariontes. Entonces, exacto, vamos a partir de ahí. Vamos a dividirlas en dos principales, eucariontes y las procariontes. Ya dominan perfectamente, espero que sí, las diferencias entre una y otra. Y una de esas diferencias es el método de reproducción. Los procariontes es asexual y le llamamos fisión binaria, que es lo que estamos apreciando en la imagen aquí que todos estamos viendo. Y en el caso de las eucariontes, son o mitosis y meiosis. ¿Por qué? Porque la meiosis, acuérdense que lo que produce son células especializadas llamadas gametos que se van a utilizar para la reproducción. ¿Hasta aquí todos me siguen? ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces sería fisión binaria. Exacto. ¿Y usted cree que los procariontes, en este caso, bueno, pues sería un bacilo? Digo, no vamos a entrar en tantos detalles que si gram negativa, gram positiva, bacilo, espirilo, cocos, etcétera. Nada más un procarionte. Entonces, ¿usted cree que los procariontes tienen movilidad, tienen motilidad? Sí. Sí. Perfecto, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí se mueven. Y para esto requieren de estructuras que les permitan hacer precisamente esta acción. Lo que conocemos como flagelos. Acuérdense de los espermatozoides, que serían los gametos masculinos, es decir, las células haploides de los varones o del sexo masculino. Y las colitas, ¿no? Exacto, que esta estructura, que es el flagelo, es lo que les permite la motilidad, es decir, moverse en el medio. Entonces las bacterias, digo, no son espermas, son procariontes, totalmente cosas distintas aparte. No obstante, si tienen esa estructura, le vamos a llamar homóloga, pero obviamente primero fue el procarionte y después fue el eucarionte. Entonces el flagelo también está presente en células procariontes. Por lo consiguiente, también se mueven, tienen locomoción. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? O sea, lo que estoy tratando de hacer aquí con todos ustedes es de que relacionen que el movimiento pues no solamente se encuentra en los animales, nosotros somos el producto de todas estas transformaciones y complejidades que se fueron llevando a cabo a lo largo del tiempo del origen de la vida en el planeta. Y pues por supuesto que todos, al menos los biólogos, estamos de acuerdo que la primera célula tuvo que haber sido procarionte, como lo que estamos observando aquí. Por lo consiguiente, estamos tratando con un ser unicelular. A pesar de que puede formar millones y millones de individuos, ninguno de estos está conectado formando tejidos ni nada especializado. Por lo consiguiente, son seres unicelulares. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Entonces, recapitulando, es un procarionte, su método de reproducción es totalmente distinto, le conocemos como fisión binaria y también tienen método de locomoción mediante estas estructuras que todos acordamos que dijimos que se llaman flagelos. ¿Todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya dejamos atrás a nuestras queridísimas bacterias, que gracias a ellas tenemos el planeta que tenemos actualmente. Y ahora nos enfocaremos a al segundo tipo celular diferenciado complejo, que son los eucariontes. Ahora, siguiendo el mismo razonamiento, ¿ustedes creen que las células unicelulares, eucariontes en este caso, también se moverán o no se moverán? Sí. Sí. Por supuesto. Ahí, me adelanté un poquitín. Ahora, sí, también presentan este tipo de estructuras. En este caso también se van a diversificar un poquito los flagelos y los cilios. Al final de cuentas, estas estructuras lo que nos van a permitir es la motilidad celular. En este caso muy particular, estamos tratando con seres unicelulares, al igual que en la imagen anterior o con los procariontes, se reproducen también, en este caso por mitosis. En alguna literatura, pues van a encontrarse que también se le llama fisión binaria. No obstante, pues son muy distintas las estructuras y para hacer y demarcar esta diferenciación, le vamos a decir mitosis porque al final de cuentas es una replicación celular. ¿Hasta aquí estamos todos de acuerdo? Entonces, ¿ustedes qué creen? Que los eucariontes unicelulares, en este caso lo que estamos observando es un protozoario. Protos, acuérdense que significa lo primero, lo que parece un animal, lo que comenzó siendo o semejante a los animales. ¿Por qué? Porque todas estas células, bueno, hay sus excepciones, como la que estamos viendo en la parte inferior, que este sería fotoautotrófico. O sea, bueno, hace fotosíntesis para no complicárselos tanto. Y el que estamos observando en la parte superior es heterótrofo porque este requiere de suministro exógeno o exterior de alimento para poder procesar y continuar con su metabolismo. Entonces, para hacer la pregunta, vamos a seleccionar a alguien rápidamente. Omar, ¿nos escuchas? Dígame, claro que sí, profesor. Muy buenos días, Omar, ¿cómo está? A ver, en términos Bien. sencillos, qué bueno.
Me da mucho gusto. En términos generales, ¿qué es a lo que se le conoce como un microorganismo? ¿Nos puede platicar, por favor? ¿Qué es lo que ha leído, le han explicado, le han dicho? Omar. Pues micro hace referencia a su tamaño, ¿no? Exacto, que son bueno. microscópicos, o sea, que son, Sí, sí, está bien, va bien. invisibles para el ser humano si no se le ven con... Sí, exacto. Hasta aquí creo que todos lo seguimos muy bien, lo estamos todos de acuerdo que el prefijo micro nos estamos haciendo referencia a algo totalmente diminuto, pequeñito, que a simple vista no siempre se va a poder ver. Pero cuando nos estamos refiriendo a microorganismo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a seleccionar. Gracias por su aporte. Bueno, ¿quiere completar la idea? No, digo, como usted guste. Bueno, está bien. Muchísimas gracias, Omar, por su aportación. Así es. Micros, ya creo que estamos todos de acuerdo que estamos refiriéndonos a algo que es totalmente diminuto. Vamos a preguntarle a Oscar, que lo veo aquí muy tranquilo, apacible. Oscar, ¿nos escuchas? Sí. Hola, muy buenos días, Oscar. ¿Nos puedes compartir aparte? Gracias. Aparte del prefijo micro, entonces, ¿qué quiere decir organismo? ¿Se aplica, no se aplica lo mismo que el concepto de nosotros, organismo, a escala diminuta? O a ver, explíquenos, por favor, si nos puede compartir su opinión al respecto. Sí, yo siento que igual pues se aplica como nosotros a escala diminuta porque también pues un organismo, como lo dice, tiene dentro de sí pues diferentes aparatos. Entonces pues a microorganismo yo le entiendo ¿cómo decirlo? Como al organismo más pequeño o al ser vivo más pequeño que puede existir. Sí, estoy de acuerdo, exacto. Muchas gracias por su aportación, Oscar. Grande. De hecho, sí, microorganismo, como ya nos aclaró también en un comienzo nuestro compañero Omar, micro es diminuto y organismo pues porque está compuesto por órgano. Bueno, en nuestro caso son órganos, en el caso de las células son organelos. Pero acuérdense, ¿quiénes son los que presentan organelos? Las células eucariontes. Por lo consiguiente, digo, yo se los comparto y se los explico como biólogo, es incorrecto el término microorganismo a un procarionte. Por esta razón, por este razonamiento, no presentan organelos. El término apropiado, digo, en la literatura depende de quién le pregunten y demás, pero ustedes ya lo saben porque se los acabo de explicar y por la lógica de que pues una bacteria no presenta organelos, por lo tanto una bacteria se le tendría que llamar de manera apropiada como microbio. Y microbio es muy general, pero para poder diferenciar de un protozoario a un procarionte, decimos el protozoario es microorganismo, el procarionte es un microbio. Insisto, pues en la literatura va a ser indistinto. El microorganismo arquea o el microorganismo el coco y no sé qué y demás, va a venir, ahí viene el coco, pues les llaman microorganismos, pero ya específicamente más correcto y culto es el procarionte, es un microbio y el protozoario y lo que le sigue son microorganismos. ¿Por qué? Por la presencia de organelos en la célula. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Entonces aquí estamos haciendo la recapitulación. Así es, estamos observando un microorganismo conformado por organelos. Ojo, a pesar de que es más complejo, no obstante, no forma tejidos. Digo, bueno, hay sus excepciones porque estamos hablando de protozoarios. Por ejemplo, las algas se consideran protozoarios, no obstante, también sí forman tejidos sencillos, pero al final de cuentas tejidos. Entonces, bueno, aquí hay que tener cuidado. La biología es muy compleja en ese sentido, no es tan obvia. Pero bueno, pues es la mejor manera que tenemos para catalogar a los seres vivos. Entonces, en este caso, a sus órdenes. Perdone, el moho también sería protozoario, ¿no? Es complejo. Nosotros, digo, si me lo preguntan a mí, si tuviéramos curso de micología, yo los enfocaría a que los determinen como hongos. ¿Por qué? Porque presentan estructuras muy semejantes a basidiomicetos, ascomicetos, etcétera, etcétera. Por lo consiguiente, para no confundir, es que de por sí los protozoarios ya son muy complejos para seguirle metiendo mayor nivel de complejidad. Entonces los mohos, si me lo pregunta a mí, claro que hay mucho debate al respecto con taxónomos y biólogos de que no, que se debe considerar un protozoario. No, pero pues si tiene como, por ejemplo, su servidor, pero tiene estas características que en lo personal yo lo considero un hongo. Ah, bueno, está bien, pues por eso sigue el debate. O sea, y la taxonomía siempre se encuentra dinámica, cambiando, actualizándose y demás. Entonces, insisto nuevamente, depende de la literatura, depende de quién le pregunten. Yo les comparto, para mí el moho es un hongo. Ya si en la literatura y el libro dice, es un protozoario, bueno, pues bueno, hay que llamarle protozoario, pero pues tiene condiciones de hongo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Ahora, entonces, bueno, retomando con lo de los tejidos, pues sí hay protozoarios que sí forman tejidos. Por ejemplo, si consideramos a los moho como un protozoario, pues por ejemplo, bueno, ahorita lo vamos a ver. También entonces entraría dentro de que las excepciones de que miren, estos también forman tejidos, pero son protozoarios. En este caso, pues bueno, si hablamos mohos, yo insisto nuevamente, para mí son hongos. Entonces, bueno, decíamos que pueden ser autótrofos, es decir, que no requieren de alimentarse o depredar otras células, sino que propiamente ellos desarrollan su propio alimento, y los heterótrofos que sí necesitan depredar a otro tipo de células. Ahora, lo que estábamos mencionando precisamente que, bueno, oportunamente nuestro compañero Luis acaba de mencionar en el caso de los hongos, ¿ustedes creen que los hongos se mueven? A ver, ahí en pregunta general para todos. Lo que estamos apreciando aquí son, bueno, precisamente son hongos. No obstante, ¿qué nos comentaba Luis? ¿Perdón? Perdón, los hongos más que moverse se reproducen, ¿no? O sea, bueno, sí, se tienen que reproducir de alguna manera. Pero no obstante, digo, los hongos no están diseñados del todo como para andarse moviendo, pues, o como para andar ahí reptando en la superficie de la Tierra. No obstante, bueno, su crecimiento les permite cierto grado de movilidad. O sea, no es de que quieran trasladarse, no, pues del punto A al punto B, porque así hay mejores condiciones. De donde crece, empieza su desarrollo y podemos decir que de alguna manera, pues se está moviendo, pero no obstante, bueno, no, su función no es moverse. No obstante, una pregunta importante, ¿los hongos son organismos o no? Pregunta general. ¿Alguien me puede decir? Sí, esos son organismos. Sí, no, porque presentan órganos. Sí. En el reino animal están tomados como organismos, como, ¿cómo se llama? Como otra parte del reino animal, pues otro mundo del reino animal. No, acuérdense, a ver, aquí no quiero que se me confundan. Estamos haciendo una recapitulación de los 5 reinos. Primero hablábamos de los procariontes. Todos estuvimos de acuerdo en que sí tienen movilidad. ¿Con qué? Con estas estructuras que conocemos como flagelos. Posteriormente estuvimos revisando los protozoarios, el complejísimo grupo de los protozoarios, por las discusiones que estuvimos mencionando, que también se mueven. ¿Por qué? Porque pues son seres unicelulares. Ya entramos ahora a los que empiezan a desarrollar tejidos y tejidos especializados. Por esa razón, a partir de aquí en adelante, es decir, formación de tejidos especializados ya se consideran organismos. ¿Por qué? Precisamente por esa naturaleza, que están desarrollando estructuras especializadas. En este caso lo que estamos viendo es el cuerpo fructífero, en el caso de los hongos. En la parte inferior son basidiomicetos. Eso, lo que conocemos como normalmente hongo, es el cuerpo fructífero que se encarga de la distribución de las esporas, de su reproducción. Pero el verdadero hongo es el micelio, o sea, es una estructura que se encuentra por ahí en un enmarañado, que es el que desarrolla esta estructura compleja y por lo consiguiente, así es, lo vamos a considerar también un organismo porque tiene estas características que comparte con los que también somos complejos. Se puede decir que este también es un complejo. De hecho, no sé si se los habían comentado en algún momento o lo sabían, pero el organismo más extenso, más grande o más gigantesco que existe en el planeta, precisamente es un hongo. Mide alrededor de 50 kilómetros de diámetro, abarca todo un bosque. O sea, para que se den una idea de la complejidad de este tipo de seres vivos. Entonces sí, haciendo una recapitulación, es un organismo, ¿por qué? Porque está conformado de tejidos, presenta tejidos especializados, estructuran órganos que tienen una función específica. Ahora, no necesariamente los hongos están diseñados para moverse, pero hay unos muy raros, como por ejemplo en el caso de los mixomicetos. Se mueven con una manera como si fueran amibas por la superficie de la Tierra. Entonces, para que vean que no obstante hay algunas excepciones, como todo en la biología, que a pesar de que también son hongos, bueno, yo los considero hongos, otros los considerarán protozoarios, otras cosas, pero en este caso los vamos a considerar como tales y que tienen la particularidad de que se mueven de forma limitada si ustedes quieren, pero al final de cuentas también presentan locomoción. Ahora, en el caso de las plantas, rápidamente, ¿ustedes creen que las plantas se muevan? Ya, ojo, estamos recapitulando a Santiago, déjenmelo. Sí, sí se mueve. ¿Alguien está de acuerdo con su compañero? Gracias, profe. Sí. Que se mueven. Exacto. Entonces, recapitulando, decíamos procariontes se mueven, protozoarios se mueven, los hongos también se mueven, de forma limitada si ustedes quieren, pero no obstante también lo hacen. Y las plantas, exacto. También. A pesar de que no tienen apéndices o articulaciones, mediante hidráulica y los tejidos, claro, también presentan movimientos lentos,
o sea, como el crecimiento de raíz y demás. Inclusive, bueno, aquí las famosísimas plantas carnívoras, en la primera imagen estamos apreciando la que se le conoce como la Venus atrapamoscas, y en la parte inferior un tipo de drosera, que esta pues envuelve con sus tentáculos pegajosos a los artrópodos para poderse adquirir estos nutrientes a sus órdenes. Una pregunta, ¿cómo se llaman los árboles que están en el Amazonas que siguen el agua cuando se está secando, que como que caminan, que sí se mueven como para ir por el agua? Hay unos árboles que se Les mueven. dicen los caminantes, pero hasta donde yo tengo entendido es una palmera. Y sí, o sea, no es que camine, pero su crecimiento del raíz lo que le permite es que se vaya desplazando paulatinamente por la superficie. Pero no es porque, necesito agua. Pues imagínese, el Amazonas siempre está húmedo, o sea, si no sería un desierto. Sí. Entonces, en este caso, su crecimiento lo que le permite, pues, es este tipo de locomoción. No obstante, bueno, limitado o no, pues también en el reino vegetal, en el reino Plantae, también existe el movimiento o la locomoción. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? ¿Todos estamos bien? Los girasoles también cuentan como locomoción, ¿no? Exacto. Cuando van ¿Por qué? Porque alrededor del sol. a pesar de que es por crecimiento celular, no obstante, para nosotros lo que estamos apreciando es cómo está girando. Pues es un tipo de movimiento, nos guste o no. Estamos de acuerdo. Digo, no tienen huesos, no tienen músculos, pero pues tienen dinámica también. Para que vean que los 5 reinos, vamos a entrar ahora ya al último donde pertenecemos, precisamente al reino animal. Entonces, nada más haciendo esta clarificación de que el movimiento no es exclusivo de los vertebrados. O sea, porque de repente de ahí se van a encontrar gente que les dice de ese tipo de disparates y ustedes ya tienen el antecedente de que eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque desde los procariontes, los protozoarios, los hongos, las plantas en este caso, y ahora los animales, somos los, por excelencia, los que nos movemos. Bueno, hay sus excepciones, nuevamente. Hay algunos que sí se consideran animales, como en el caso de las esponjas marinas, el famosísimo Bob Esponja, no obstante son sésiles. Esto quiere decir que están inamovibles, se encuentran en el lecho, en el fondo, son bentónicos. Ahora, bueno, ya me adelanté, pero ¿ustedes creen que una esponja de mar es un organismo? No, no es un organismo. No, no es un organismo, estoy de acuerdo. ¿Ustedes por qué creen que no se le considera un organismo a una esponja marina? Por lo que nos había dicho, ¿no? Lo de los tejidos especializados. Ahí está la respuesta, exacto. No es un organismo. Ojo. No te hagas menso. Ojo, aquí esto es importante. No son organismos porque no diferencian, no forman órganos ni tejidos especializados. No obstante, sí es un ser pluricelular. Entonces, como tenemos estas dificultades para poderlo catalogar de manera apropiada, entonces para eso decimos, ok, sí, estamos de acuerdo que sí se le puede considerar un animal. ¿Por qué? Porque es heterótrofo y demás. No obstante, al ser muy simple y muy sencillo por no especializar tejidos, le vamos a entrar en un rango que se le llama parazoa. Es decir, aparte de los verdaderos metazoa. Bueno, me adelanté un poquito, pero por eso les insistía desde el comienzo que éramos metazoarios. O sea, animales ya complejos, con tejidos especializados. Los parazoarios, como en el caso de los poríferos o muy exclusivamente las esponjas marinas, se les considera de esa manera por esa característica y su naturaleza tan sencilla. Así de simple. Por eso, pues nuestro famosísimo personaje Bob Esponja, pues le tuvieron que poner extremidades para que se pudiera desplazar y moverse por ahí. ¿Estamos todos de acuerdo? Hasta el momento, ¿alguna pregunta que quieran comentar, hacer o con respecto a los 5 reinos, la revisión de que la locomoción y todo esto, que no es exclusiva de animales, sino que como ya lo estuvimos revisando, pues se presenta en todas las formas de vida. De muy particular manera, pero pues también se mueven de manera general. Admitir, admitir. Entonces, hasta aquí todos bien, todos de acuerdo. Admitir. Ok, creo que ya estamos la mayoría. Bueno, somos 22, empezábamos 26. Pero bueno, ahí los voy a ir viendo si se van añadiendo posteriormente. Entonces, rápidamente ya entramos con el reino Animalia. A ver, aquí. Vamos a hacerlo grande. Ya todos estamos observando nuevamente a Bob Esponja, ¿verdad? Ok, perfecto. Déjenme los minimizo. Si alguien necesita ingresar y no lo veo o algo, pues por favor avísenme por aquí sin ningún problema. Marco Dávila, admitir. Y, ok, uniendo. Entonces, en la escala zoológica, bueno, así le conocemos al nivel de complejidad. Acuérdense, depende de lo que estemos hablando. Si decimos un organismo, en un comienzo revisamos que para facilitar la división del estudio de nuestros tejidos, ahí que quería seleccionar
lo dividimos en 6 aparatos. Estos aparatos, como bien ya me lo explicaron, doctores y doctoras, son el conjunto de distintos sistemas que conforman este aparato, y los sistemas son un conjunto de tejidos especializados que están conformados por células. Entonces, de la misma manera, o siguiendo esta lógica, esta estructura, en la escala zoológica, así como vimos a los poríferos, a Bob Esponja, ya estamos entrando, todos estos ya son invertebrados. Acuérdense que son la mayoría de los animales que existen en este planeta, con un 95% del total de todas las especies animales. Entonces, aquí lo que estamos apreciando rápidamente ya es una diferenciación de tejidos que cumplen una función muy específica. Están diseñados para realizar una acción, una función. Bueno, no vamos a entrar en detalles de anatomía, en este caso de los nidarios o de las medusas. Esta es la famosísima fragata portuguesa, que si te toca sus nematocistos, es decir, sus tentáculos contienen unas estructuras ya especializadas. Ojo, por eso les estoy recapitulando todo esto, porque ya estamos entrando en diferenciación de tejidos, muy diferente a las esponjas. Ya estos, al ser aunque son animales muy simples, ya presentan diferenciación de tejidos, y si nos llegaran acuérdense que, no sé si recuerdan, en una de sus preguntas del cuestionario de evaluación, dijimos que los metasuarios, esto ya sería un metasuario, ¿qué tipo de veneno producen? ¿Se acuerdan? Digo, esto nada más como cultura general. Hay 2 tipos, les voy a dar. Sí, eso me acuerdo. Eran 2, ¿no? Sí, ¿cuál y cuál? ¿Se acuerdan? Este caso, en el fragata portuguesa, nematocistos y sus toxinas, ¿de qué naturaleza se consideran? El sufijo es toxina. El prefijo, si me afectan los nervios, ¿qué tipo de toxina será? ¿Cómo le decimos el neurotoxina? Exacto. Es lo que produce en este caso los nematocistos de de este invertebrado en específico. Y nada más para recapitular, entonces el otro tipo de veneno, ¿cuál sería? Si ya me dijeron neurotoxina, el otro termina sufijo toxina. No, acuérdense que se nos terminó inclusive el tiempo en esa sesión, pero se los escribí por Google Classroom. Ya ven, no se acuerdan. Pero ya me dijeron una, pues la neurotoxina, y la otra, si destruye tejido, ¿cómo se le llamaría? Citotoxina. Acuérdense de que cito es el término para referirnos a las células, cualquier tipo de tejido. Entonces, si destruye tejidos, alguna literatura le va a decir, bueno, no sé si les gusta la zoología o no, pero les va a decir es proteolítico. La mayor constitución de las células son proteínas, pero para referirnos más específicamente, pues le vamos a llamar citotóxico, o sea, destruye tejidos. ¿Está aquí todos de acuerdo? Bueno, rápidamente, ya para seguir con lo que a ustedes les compete, que sería el sistema esquelético. Sí, bueno, ya estamos hablando de un organismo, tiene sus tejidos, y bueno, ya nosotros, los metasuarios, por eso aquí arribita dice, somos eucariontes, seres pluricelulares. Bueno, está implícito, está entendido que un metasuario ya estamos hablando de un ser pluricelular. Entonces, somos totalmente diferentes de los parazoarios, es decir, de las esponjas marinas, y ya entramos ahora sí en materia de que ya estamos conformados por 3 estructuras como los músculos que nos permiten la locomoción. De hecho, aquí estamos viendo, pues es un gusanito marino de las zonas abisales. De hecho, pues un vertebrado es muy, bueno, sí existen, pero este tipo de animales son los que sobreviven mejor porque no tienen huesos, que puedan ser aplastados por la presión de toda la columna de agua que se encuentra en la parte encima de ellos. Como si tuviéramos toneladas y toneladas de peso aplastando nuestros cuerpos. Entonces, al no tener huesos, pues bueno, se la libran muy fácilmente de este tipo de problemáticas los invertebrados. Entonces, ahora, esta es una pregunta porque me ha topado, bueno, no voy a decir carreras, pero personas que me han dicho, a ver, pregunta para todos. Lo que estamos apreciando aquí, lo que estamos observando, bueno, pues es un animal, es un reptil muy general, es una serpiente. Las serpientes... Exactamente. Ah, miren, ya ves, ya me topé con conocedores. Entonces, una serpiente, ¿ustedes qué creen que es? ¿Un vertebrado o un invertebrado? Vertebrado. Ok, perfecto. Ya me caen bien, ¿ya ven? Porque hay personas que me he topado, muy profesionales, muy eruditos, muy estudiados y todo lo que quieran, que me salen con la barbaridad de que una serpiente es un invertebrado porque se arrastra igual que los gusanos. O sea... No es cierto, nunca jamás. Ah, bueno, qué bueno que ustedes ya entienden esa diferencia. Me da mucho gusto. Salud por ustedes. Así es un vertebrado. Ahora, esta es una pregunta capciosa. ¿Ustedes consideran, que ya sé que son conocedores, que una serpiente es un tetrápodo o no lo es? ¿Entendemos que es un tetrápodo? Sí, que se arrastra, ¿no? Ajá.
A ver, no, 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 que no. está en 4 patas, tetra es de Ojo. 4. Ojo, porque no quiero que me los agarren a sopapos y que luego que los de medicina y los de no sé qué. No, no, no. A ver, tetrápodo viene de tetra, que es 4. Entonces Ajá. son los que presentamos 4 extremidades. Es decir, 2 cinturas, la pélvica y la escapular. Creo que eso ya lo habíamos aclarado en alguna sesión anterior. Entonces, la característica de los tetrápodos, gracias a estas naturalezas, primero que nada, somos vertebrados, es decir, presentamos huesos. Por lo consiguiente, nuestra estructura, nuestro arreglo, somos de simetría bilateral y por lo consiguiente presentamos 2 pares de extremidades, o sea, hace 4. De ahí viene el término tetrápodo. Ahora, la Por ser pregunta... vertebrados ya están en ese grupo de, ¿cómo se dice? De tetrápodos, por el puro hecho de ser vertebrados, excepto los peces. Así es. Bueno, en el caso de los anfibios y algunos peces pulmonados, también se les considera tetrápodos. Pero sí, o sea, para no revolvernos y que todos estamos de acuerdo, todos aquellos que presenten 4 extremidades son a los que se les considera tetrápodos. Es decir, tenemos 2 cinturas, básicamente. Entonces, la pregunta particular específica, en este caso, las serpientes, ¿ustedes consideran que es o no es un tetrápodo? Pues no, sí, no tiene 4 extremidades. Yo creo que sí. Sí, Bueno, es, profe. Sí es. De hecho, Sí la es. respuesta correcta es sí es un tetrápodo. No Sí, obstante, sí no, es. no estamos apreciando que tenga 4 extremidades, pero tuvo un ancestro y de hecho tiene las 2 Sí. cinturas. Acuérdense, las 2 cinturas escapular y Sí. pélvica se encuentran presentes en el esqueleto de las serpientes, de todas, no hay excepción. Sí, sí, ¿Por qué? cierto. Porque son vertebrados. Entonces, si alguien les digo, no sé, si alguna vez se topan con algún biólogo, zoólogo, lo que sea, o alguna otra carrera, profesión, y salga el tema y les digan, no, que las serpientes son invertebrados porque se arrastran como los gusanos, pues bueno, ya tienen toda la información para darles una cachetada y decirles, no seas un ignorante, no seas un burro. Por supuesto que son vertebrados y también se consideran tetrápodos. ¿Por qué? Porque tienen las 2 cinturas. A pesar de que no les estás viendo las 4 extremidades, su arreglo esquelético sigue ahí. Es un vestigial. Es una evidencia de que su ancestro tenía 4 extremidades. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Excelente. Entonces ya estamos entrando en materia, es decir, el sistema esquelético. Estamos hablando de los vertebrados. Ya por ergo, pues somos metazoarios, somos seres pluricelulares y que desarrollamos tejidos complejos que forman órganos, sistemas y después los aparatos. Creo que hasta aquí todos de acuerdo, ¿verdad? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Entonces vámonos dándole. Ahí está, somos metazoarios, seres pluricelulares, etcétera. Todo lo que ya hemos recapitulado. Ahora, en el caso de muy específicamente los cordados, bueno, ya todos los vertebrados somos cordados. Vamos a empezar de lo general a lo particular. Todo cordado, ¿por qué? Se llama cordado porque tiene una estructura llamada el notocordio o notocorda, dependiendo a quién le pregunten, pero es lo mismo, son sinónimos. Entonces los cordados somos vertebrados. ¿Por qué? Porque presentamos una columna vertebral y en la columna vertebral siempre indefectiblemente se va a encontrar presente un cráneo y una mandíbula. Somos mandibulados. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Sí. Y en la columna vertebral vamos a presentar 2 cinturas. Ya creo que esto nos queda bastante claro. La escapular y la pélvica. Por lo consiguiente, todo este arreglo, es decir, más propiamente dicho, este sistema esquelético es un sistema de endoesqueleto. O sea, ¿qué significa endo? ¿Alguien me lo puede- Dentro. Exacto, o sea, que nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestros tejidos, nuestro sistema esquelético se encuentra dentro de nuestros tejidos. Así es, exacto. Porque ya la diferenciación, decíamos, el 95% de los animales son invertebrados, como por ejemplo los artrópodos. Tienen un exoesqueleto, o sea, tienen sus estructuras por la parte de afuera, su estructura, su forma anatómica. En nuestro caso, pues la forma nos la dan los huesos y por lo tanto es un endoesqueleto. Y bueno, aquí creo que dice huesos dan soporte estructural, ok, sí. Acuérdense del citoesqueleto. ¿Cuáles eran las funciones del citoesqueleto? ¿Se acuerdan? Dar motilidad a Dar motilidad. Y forma, acuérdense. En el caso, por eso se le llama citoesqueleto, porque nuestro esqueleto tiene la misma función. Tiene más, ahorita lo vamos a ver pues, pero básicamente nos da la forma y nos permite la motilidad, en conjunto con el sistema esquelético, obviamente, pero pues si no tenemos huesos, pues no nos vamos a poder mover. Exacto. Ahora, ¿cuántas vértebras, ya hablando específicamente de los Homo sapiens, ya de nosotros los mamíferos, vertebrados, primates, homínidos, ¿cuántas vértebras tiene un ser humano? Digo, esta ya es información específicamente para ustedes. 33. Depende. Si está hablando del estadio infante, vamos Bueno, a... sí.
tiene toda la razón. De hecho, qué buena observación. No se los especifique, ya ves, y ya, sí, ya me siguen. Un buen biólogo. Exactamente. Ahora, aquí lo que estamos apreciando, no obstante, bueno, yo tengo el fundamento de que estamos viendo la imagen de a un ser desarrollado, vamos a decir un adulto, no sé, edad mediana desde el 25 a 35 años. Entonces ya está completamente bien formado. O sea, ya todas sus estructuras se solidificaron lo que tenía que solidificarse. Entonces, en esas características particulares, ¿cuántas vértebras tiene un individuo con estas características? Es más, vamos a dividirlo en partes. 33. No. Vamos para allá. ¿Me repites la pregunta, por favor, profe? Sí, ¿cuántas vértebras tiene un ser humano adulto? Ya para no entrar en discusiones que si es un niño, que si es un neonato, etcétera. 24 sin contar el sacro y coxis. Exacto. Contándolos que... 24. Vamos a dejar... Sí, estamos todos de acuerdo, creo, porque aparte eso ya está aquí. Somos... Se trabó, perdón, no escuché. Vamos a dejarlo en 26, tomando en cuenta ya el sacro y el coxis, como bien nos comentaba nuestro compañero Luis. Ahora, la dividimos en tomando en cuenta el cráneo al coxis, las primeras 7 son las que les llamamos las vértebras cervicales. Las donde están fusionadas nuestras costillas. ¿Cuántas costillas tenemos? ¿Se acuerdan? Son 12 pares. 12. 12 Ok, pares. sí, son 24. Pero ¿cuáles son auténticas, cuáles son falsas y cuáles son flotantes? 3 reales, 3 falsas y 2 flotantes, ¿no? 7, o sea, hablando de un lado, acuérdense de la simetría bilateral, 7 de un 7 lado pares reales. son reales, o 14 en total, 3 que son falsas, o sea, no están adheridas al esternón propiamente, y las 2 últimas que son las flotantes, que formarían las 24 en total. ¿Estamos todos de acuerdo? Y esas, tanto el cráneo como la columna vertebral y la caja torácica, contando el esternón, forman parte del sistema esquelético de ¿cuál dijimos? ¿El esqueleto cuál? Axial. Axial. Exactamente, todo lo que se encuentra al centro es el esqueleto axial. Ahora, decíamos que los tetrápodos, recapitulando, nos consideramos como tales, ¿por qué razón? Por tener 4 Tenemos las extremidades. 4 extremidades. Exactamente. O las 2 Miembros cinturas. superiores O y 2 los cinturas, miembros mejor dicho. Exacto. Tenemos, primero, acuérdense, de lo general a lo particular, presentamos en nuestro arreglo esquelético 2 cinturas, una pélvica y una escapular, y estos arreglos esqueléticos nos permiten la existencia de 4 extremidades, 2 en la parte anterior y 2 en la parte posterior, o específicamente brazos y piernas. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, esto me voy a adelantar, el viernes lo vamos a revisar junto con el sistema muscular. Pero bueno, ya estábamos en el entendido de que tenemos 2 tipos de gastrulación, de los protostomados y los deuterostomados. Los primeros, bueno, originan la boca, por eso se les llama primera boca, y los deuterostomados como nosotros, que somos sexys, pues ahí se desarrolla el ano. Entonces, continuamos. Y bueno, las 3 estructuras que se forman durante la gastrulación, todos de acuerdo, me parece que ya entendemos perfectamente bien que se produce el endomeso y ectodermo, que estas desarrollan diferentes tipos de estructuras. Específicamente nos vamos a, bueno, en las sesiones siguientes, enfocar en el mesodermo, por eso a partir de esta capa germinal que se desarrolla, lo que ustedes se van a volver mucho más expertos, que estamos específicamente hablando, permítanme añadir a Carla, el sistema esquelético y el sistema muscular. Y los 2 se desarrollan a partir del mesodermo. ¿Está aquí todos de acuerdo? Sí. Excelente. Entonces decíamos, ya recapitulando, ya vamos a acabar, no se me desesperen. En el mesodermo se origina el sistema esquelético, el sistema muscular, y decíamos que se trata de un endoesqueleto, porque se encuentra en la parte interna. Perfectamente bien contestado, ya me dijeron cuál era el esqueleto axial, es decir, toda la parte del centro, básicamente cráneo, vértebras y la caja torácica. Y el segundo, pues el por obviedad o por eliminación, pues lo conocemos como el esqueleto apendicular, que básicamente estamos tratando con las extremidades. Como buenos tetrápodos, pues estamos hablando de las 2 cinturas, de las dos apéndices en la parte anterior y en la parte posterior. Y finalmente, bueno, no, esta es la penúltima, ya me acordé. Algo muy importante en nuestro sistema esquelético son lo que le llamamos las articulaciones. Yo les recomiendo que se vayan aprendiendo el término artros. Porque, por ejemplo, en el caso de los insectos son bueno, en el caso de la biología, zoología, son artrópodos porque son pies articulados, por decirlo de una manera, traduciendo el término grecolatino. En su caso, para que no se les olvide, pues artrópodos yo creo que desde niños los conocemos,
Entonces nada más quítenle el sufijo podos y ya les queda artros, que significa articulación. ¿Por qué les comento todo esto? Porque hay, a ver, vamos a preguntarle ya le pregunté a Oscar, Nancy, Luis también. A Edgar. Edgar, ¿nos escuchas? Sí, profe. Hola Edgar, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Edgar, ¿nos podría platicar, por favor, si alguna vez se lo platicaron, se lo comentaron, explicaron, o si en algún momento usted la leyó, qué es una articulación? Hablando ya de los vertebrados, de los Homo sapiens, Ajá. Para nosotros, ¿qué entendemos por una articulación? Según yo sé, una articulación es una parte de un cuerpo. Por ejemplo, tenemos la articulación hablando, por ejemplo, de miembro inferior, de la rodilla, por ejemplo. Bueno, sí, en términos globales se puede entender que tiene que ver lo que acaba de decir, pero para que a todos nos quede claro, una articulación es la unión de dos huesos. Así de simple, así de sencillo. Tenemos un hueso y tenemos otro, y en medio donde se juntan, esta parte de aquí es a lo que le conocemos como una articulación. ¿Por qué? Porque nos permite el movimiento de los dos huesos de manera sincronizada, vamos a decir. Si no, todo sería totalmente sólido y no, pues no se movería. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, las articulaciones, siguiendo esta lógica de que, bueno, pues es la unión de dos huesos, vamos a tener tres distintas. Bueno, dependiendo de la literatura que consulten, les voy a dar las pistas. Las que no tienen movimiento, las que te parece que tienen movimiento y las que tienen completamente movimiento, como la que nos compartió su compañero Edgar. ¿Cuáles corresponderían las sin artrosis? Sin movimiento. Exacto. Como por ejemplo, ¿quién me puede decir un ejemplo de algún hueso que sea sin artrosis? El cráneo. Exacto, el principal y más fundamental, entre otros, Obviamente. pero el cráneo. Exacto, eso se les considera articulaciones sin movimiento, ergo sin artrosis. ¿Cuál sería la segunda? La intermedia, la que no tiene... Diartrosis, ¿no? Diartrosis. Anfiartrosis. Anfiartrosis. Acuérdense para que no se les olvide. Un anfibio. Exactamente. ¿Qué significa un anfibio? Artrosis. Semimóvil. Semimóvil. Acuérdense que de anfi significa dos, doble. Anfibio quiere decir doble vida. Primero empieza como renacuajo, como un ser acuático totalmente, y posteriormente se desarrolla. Por eso les puse la imagen acá, miren. Fue para que su subconsciente se les grabara de que, sí es cierto, tiene que ver con anfibios. Ni se fijaron, ¿verdad? Ahí está. Sí. Ahí está. Todos de acuerdo que un anfibio, en este caso, bueno, es una rana. Hay más también, como por ejemplo salamandras y demás. Pero en este caso muy particular, empieza su vida en el agua y posteriormente se va desarrollando hasta formar sus extremidades como tetrápodo y poderse desplazar en tierra firme. Eso es un anfibio, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y en el caso de las articulaciones, es decir, las que presentan un poco de movimiento, pero no tanto, serían entonces las anfiartrosis. ¿Por qué? Porque tiene tanto... bueno, ya les puse ¿Alguien me podría decir un ejemplo de articulaciones con anfiartrosis? Intervertebrales. Las de la columna. Pues sí, ¿verdad? Si no es gato es gata. Ya lo vieron. La tibia y peroné. Perfecto, totalmente de acuerdo. Luego, la última de los tipos de articulaciones, ¿cuál sería? Diartrosis. Diartrosis. Exacto, las que sí tienen diartrosis. Ahora, ¿de qué otra forma se los van a encontrar en la literatura? ¿Qué tenemos en los falanges? ¿Líquido qué? Sinovial. Exacto, sinoviales. Así es, esa estructura cartilaginosa, estoy totalmente de acuerdo. Así es. Ahí está, como nos comentaba su compañero, que la rodilla, el típico ejemplo de que siempre se lesiona la rodilla, ¿no? Pues cuando estamos practicando algún deporte, algún golpe, lo que sea, en la famosísima rodilla, el golpe de rodilla. No creas, Oscar. Entonces, ya para finalizar, vamos a hablar un poquitín, yo creo que ya son expertos, o espero, si no, bueno, aquí se van a convertir, de anatomía ósea. Nos vamos a enfocar a los huesos largos. Sí. No, específicamente, a ver, ¿este hueso qué es? ¿Alguien me puede decir? El fémur. Excelente, así es. Lo vamos a dividir en secciones anatómicas. ¿Cuál es la diáfasis? Diáfisis. Lo del medio. Diáfisis. Lo del medio del hueso. Lo del medio. Exactamente. Todo lo que está en la parte central. ¿Cuál es la que le continúa partiendo del centro a la parte? La metáfisis.
Metáfisis. Exacto, que sería esta parte que acabamos de señalar. Y la última, que sería la superficial o la parte de encima, ¿cómo se le llama? Epífisis. Exacto. Así es, en el caso de los huesos largos. Ah, ya les dije. Bueno, si la parte que se encuentra más alejada del miembro se llama distal, ¿cómo se llama entonces la que se... Proximal y medial. Proximal. Estamos totalmente de acuerdo, así es. Perfecto, pues entonces aquí terminamos con esta introducción con el sistema esquelético. Si no tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran comentar o aportar, los estaré viendo entonces el próximo jueves a las 9 de la mañana para resolver la hoja de actividad que les voy a estar subiendo en unos minutos en el Google Classroom antes de las 11. Para que tengan tiempo de revisarla. Si, yo creo que ya son unos expertos, o espero, para que me lo contesten en ese ratito. Si alguien tiene alguna duda, no hay problema, pero insisto que ustedes pues traten de contestarlo con sus propios conocimientos. Y si no, de todas maneras, el próximo jueves a las 9 de la mañana los estaría viendo para resolverlo, contestarlo, cualquier duda, para que lo tengan completo y lo anexen a su bitácora o a su manual, pues, que necesitamos ir añadiendo para tenerlo completo. ¿Estamos de acuerdo? Ya está, profe, gracias. No, al contrario, a sus órdenes. Yo tengo una duda, pero de pura curiosidad, ya no es de la clase tanto. Dígame. Como nosotros nos movemos por el sistema nervioso, los procariotes que tienen como parecido hacia el sistema nervioso que les dé como la señal para moverse. Sustancias químicas. Acuérdense de la quimiotaxis. ¿Se acuerda qué es la quimiotaxis? Sí. Entendemos, creo que sí me lo habían contestado, lo que es la homeostasis. Sí. Es el equilibrio que mantiene una célula en su interior totalmente aparte, independiente de la entropía del exterior, ¿verdad? Entonces, imagínese, para poder desplazarse o entender o poder navegar en este mundo, lo que sucede es un gradiente de concentración de sustancias químicas. Un ejemplo perfecto que yo creo que con esto ya no se les va a olvidar. Las serpientes, que lo estuvimos revisando anteriormente, ya ven que sacan la lengüita y que es bífida y luego la vuelven a introducir y la vuelven a sacar y lo hacen periódicamente. ¿Sí se ha fijado? Sí. Ok, ¿ustedes saben por qué hace esto? ¿Por qué saca la lengua? Es por las señales, porque así se dirige ellas, así captan las señales. Exacto. La lengua básicamente lo que está haciendo es probar el aire, las sustancias químicas. Es un radar, ¿no, profe? Algo así. Exacto. Entonces, hagan de cuenta, al introducirlo, tiene en el cráneo, en la cabeza, en el encéfalo, un órgano que se llama órgano de Jacobson, lo que le permite probar las moléculas químicas y con eso basarse su movimiento para encontrar sus presas. Vamos a decir, algún roedor que anda por ahí alimentándose desprevenido. Entonces, la serpiente, al probar el aire, se da cuenta, pues por allá está, y empieza a desplazarse en aquella dirección. Exactamente lo mismo hacen los seres unicelulares. Claro que no tienen lengua, pero por gradiente de concentración dirigen sus movimientos, que es a lo que le conocemos como quimiotaxis. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Sí, Entonces, profe. no tienen cerebro, no tienen neuronas, pero por sustancias químicas, acuérdense del lenguaje de las células, mediante este tipo de señales o de estímulos, es lo que les permite alejarse o acercarse a una concentración determinada de químicos. Por ejemplo, un veneno o el azúcar, se van a acercar al azúcar y se van a alejar del veneno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran comentar? No, todo bien, profe, gracias. Bueno, pues gracias a ustedes. Entonces, de nueva cuenta, los veo el día jueves a las 9 de la mañana y enseguida les voy a subir su actividad para que se entretengan un ratito. Vale, pues, cuídense, que estén muy bien. Profe, que tenga buen día. Igualmente.